Israel, Yahweh, Yahweh. Shalom, shalom, bendiciones. Cuán hermoso es poder estar nuevamente juntos, compartiendo, estudiando de la Torá que Yahweh nos ha permitido conocer. Ya con papel y lápiz vamos a comenzar nuestro estudio de esta semana y es en la parashá que lleva por nombre Jucat. Esa es la parashá y se encuentra en Bamidbar, en Números, capítulo 19. Bamidbar, que realmente significa en el desierto, o la palabra que ha sido dada en este lugar, en el desierto, capítulo 19, Números 19. Y aquí nos encontramos con un misterio y con una profecía que todos nosotros hemos conocido y estamos esperando el cumplimiento de ella, que es la famosa profecía o el sacrificio de la vaquilla roja. Pero, ¿por qué se va a dar este sacrificio de la vaquilla roja? ¿Cuál es la importancia, la relevancia de este sacrificio? Entonces, vamos a comenzar y aquí estamos con Gabriel, con quien vamos a estar compartiendo y estudiando esta porción de las Escrituras, Jucat. Shalom, shalom, buenas tardes. Deseamos muchas bendiciones para todos. Que Yahweh les bendiga y les guarde en todo. En esta ocasión vamos a estudiar sobre los estatutos perpetuos. Es muy importante que consideremos que se nos ha enseñado por tanto tiempo que el Antiguo Testamento ya pasó, que vivimos bajo la gracia y que todo lo que está en el Antiguo Testamento solo nos sirve como historia. Realmente tenemos que estudiar y tenemos que ponernos a prueba y razonar en la lectura de la palabra, porque cuando Yahweh dice que es algo perpetuo, ¿qué entendés vos, Joyce, por perpetuo? ¿Será que en la mentalidad de nuestro Padre Yahweh era, por un momento vamos a hacer algo y cuando les envíe, cuando sea el tiempo de que Yahshua nazca, ahí voy a cortar lo que dije? ¿Será esa la historia? ¿Será esa la mentalidad de nuestro Padre cuando Él dijo perpetua, perpetuidad, pero hasta el nacimiento de Yahshua? De ninguna manera. Entonces vamos a comenzar. Leamos el capítulo 19 de Bamidbar. ¿Cómo comienza? Yahweh habló a Moshe y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Yahweh ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar, el Cohen, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Ok, vamos a detenernos acá y vamos a empezar a desglosar un poquito y de dónde viene el estudio de esta ocasión de perpetuidad. Cuando nosotros lo leemos en hebreo, usted puede buscar en internet traducciones y etcétera, diccionarios que le ayuden también con ello. Se va a encontrar con el verso 2 que comienza diciendo en hebreo Sod Jukat HaTorah. Hay una frase que normalmente nosotros la decimos y esto es toral. Toral, sí. Torático, toral. ¿Y eso qué significa? Fundamental. Fundamental, que no puede tener ningún cambio. Muchas veces usamos esa palabra y no sabemos el significado por qué decimos toral. Solo sabíamos que daba a entender que era algo fundamental. Así es, y que no debe de haber cambio. Pero esa palabra viene de la palabra Torah. Torah significa instrucciones. Entonces, si hemos entendido la frase toral, que significa sin cambios o fundamental, debemos aplicarlo también a las Escrituras. De la misma forma, es sin cambios, es fundamental.
¿Sí? Podríamos decir que en nuestra Constitución tenemos artículos pétreos. Correcto. Eso significa que no se pueden cambiar. Así es. Entonces podemos decir que la Torá es como Como estos artículos pétreos, correcto. que no se pueden cambiar, indistintamente las edades que hayan pasado. Correcto. Así es. Indistintamente cuántos siglos hayan pasado, la Torá de Yahweh, Él declaró que es eterna. Y si nosotros nos ponemos a estudiar de dónde viene la Constitución, nos daremos cuenta que viene de la Torá. De allí es donde nacen las constituciones de los países, de los mandamientos que ya están dados en la Torá, solo que se cambian las palabras, pero de allí es donde vienen. Entonces, retomando el verso 2, dice, Sot Hukat ha-Torah. Entonces, ¿qué significan estas palabras, estas tres palabras en hebreo? Esta es el Hukat. Y por eso es que así se llama la parashá, Hukat. Y si nosotros estudiamos esta palabra, de acuerdo al diccionario Strong 2708, de allí viene la palabra Hukat, significa costumbre, decreto, derecho, descripción, establecer, estatuto, ley, mandamiento, ordenamiento. Entonces, si ya nosotros nos damos cuenta que es un estatuto, y cuando nosotros estudiamos las escrituras y la hacemos con un comparativo entre el hebreo y el español, nos damos cuenta que la mayor repetición de la palabra juká al español es como estatutos. Entonces, cuando usted lea la palabra estatutos, en hebreo dice juká, y esto significa a perpetuidad. Y usted me va a decir, pero ¿por qué dice a perpetuidad? Porque esa es la forma en la que están descritos en las escrituras. Vamos a ver, por ejemplo, una de las primeras ocasiones en las cuales aparece la palabra juká en hebreo en las escrituras. Y si vamos a Shemot, a Éxodo, capítulo 12, verso 14. Esta Dice, es la segunda ocasión en la que aparece la palabra juká. ¿Cómo dice? y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿A qué fiesta se está refiriendo en este capítulo? A la fiesta de Pesach, a la fiesta de Pascua. A la fiesta de Pascua. Y creo que esta es una de las fiestas que se celebra en todo el mundo. Semana Santa, conocida en el cristianismo, conocida desde el catolicismo, y en hebreo Pesach, que significa pasar por alto, pasar sobre, porque esa noche el ángel de Yahweh o Yahweh mismo pasó sobre las casas que tuviesen en sus dinteles sangre colocada. Significa que esa noche hubo derramamiento de sangre, hubo muerte. Ese es lo que sucedió en esta noche. En la noche de Pesach, que es el 14 del mes del Aviv, el 14 del primer mes torático que se celebra Pesach, hubo derramamiento de sangre. Y dice que esta es una fiesta que se va a celebrar por sus generaciones como estatuto perpetuo. ¿Usted celebra Pesach? ¿Celebra Pascua? ¿Celebra Semana Santa? Tristemente la Semana Santa la usamos Para pasear, para ir a la pasear, playa. ir a la playa. Y entre Semana Santa y Navidad son las 2 semanas en las que más alcohol se consume. Más alcohol, más libertinaje de todo tipo se da en estas 2 semanas, que es cuando Más deberíamos, muerte. y por supuesto, más muerte que en el resto de la semana. que en el resto de las semanas de los años. Entonces, número 1, ya vimos, ¿verdad? Aquí aparece la palabra estatuto perpetuo. La fiesta de Pesach es un estatuto perpetuo. Luego tenemos el verso 17 de ese mismo capítulo, como dice, 12, 17 de Éxodo. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones
por costumbre perpetua. Aquí nuevamente nos encontramos la palabra Juká en hebreo, que es a perpetuidad, la fiesta de los panes sin levadura. Durante la conocida Semana Santa, que nos dicen que no comamos pescado, que no nos bañemos, que no sé qué cosas que se han inventado, lo único de lo que debemos de abstenernos en esta semana es de la levadura. Y debemos de comer pan sin levadura. Eso es lo que nos está diciendo la Torá. Es toral, es a perpetuidad. No deben de haber cambios. Nosotros debemos de guardar estas fiestas porque son a perpetuidad, son juká. Luego, vamos a ver qué otras cosas son a perpetuidad. Si vemos en Éxodo 27-21, ¿qué más encontramos allí? ¿O qué encontramos que es a perpetuidad? Éxodo 27-21. Dice así: en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Yahweh desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿A qué se está refiriendo allí? Al aceite que tiene que ser puesto en las lámparas. En las lámparas, en la que nosotros hemos conocido como menorá. La palabra menorá significa lámparas, eso es lo que significa. No es específicamente una lámpara de 7 brazos, no. Menorá es una lámpara, es la palabra hebrea para lámparas. Entonces, hay algo interesante que se está dando ahorita, esta semana pasada lo vimos, que están poniendo candelas en las lámparas, en las menorá, sí, en las menorot. Y no se usan candelas. Así es. Se usa aceite. Aceite, no candelas. Aceite de oliva. Aceite de oliva no es lo candelas. que se consume. Entonces, tenemos que, pero decía ahí que es un estatuto perpetuo de los hijos de Israel. Entonces, encender la menorá, la lámpara de 7 brazos, es un estatuto perpetuo. Tenemos, fíjate bien, leamos en Éxodo 29:9. ¿Qué nos dice? Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Ay, ay, ay. Entonces vemos que el sacerdocio también es un juká, es un estatuto perpetuo. Significa que para siempre va a haber un sacerdocio. Veamos ahora Vaikra, Levítico, capítulo 16, verso 29. O vámonos a Vaikra de un solo 23. Ya nosotros sabemos de qué habla Levítico capítulo 23. Del verso 14 en adelante. ¿Cómo dice? Repito, Levítico, Vaikra, capítulo 23, 14 en adelante. No comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Ay, nos encontramos nuevamente con otro juká, otro estatuto perpetuo. Y este mandamiento es para entrar a qué fiesta. El siguiente verso. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Ajá. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Entonces significa que nosotros debemos de celebrar la fiesta de Shavuot. La fiesta de las semanas. Es otro estatuto perpetuo. Shavuot, conocida como la fiesta de Pentecostés. Esto es 50 días después de Pesaj. No es cuando a nosotros se nos ocurra a celebrar Pentecostés. Es en la 50 actualidad, días. la fiesta de Pentecostés se asocia cuando estaban los discípulos de Yeshua y que dice que hubieron nuevas lenguas y descendieron sobre las personas. Hemos perdido realmente el verdadero sentido de la fiesta de Pentecostés, porque no era eso, es lo que está detallado en Levítico 23, y aquí caemos en lo de Petrios. Correcto. Se nos cambió. Irónicamente, se cambió
porque ellos sí estaban cumpliendo ese mandamiento. Ellos estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, Sí. pero el hecho que, como narra la palabra en Hechos, que descendió el Espíritu y que se repartieron lenguas como de fuego a todas las personas, a eso es que en lo que yo aprendí en la iglesia era que se le llamaba Pentecostés, a ese evento, a que las lenguas. Pentecostés viene de 50 días, 50 o 7, 50 días, que es lo que nosotros debemos de contar para llegar a esta Y fiesta. es una fiesta de Yahweh. Fiesta de Yahweh y es fiesta a perpetuidad, es un juká, esa perpetuidad. Y luego, vamos a allí mismo en el capítulo 23, nos vamos al verso 20. Vamos a ver dónde está el que En el dice. 27 en el está hablando del día de expiación, El pero día en de- el 31, Ok, que diga perpetuidad. sí, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Ok, entonces tenemos que el día de expiación también es una fiesta a perpetuidad. Y luego, después de tener la fiesta del día de expiación, conocido como Yom Kippur, el día del perdón, irónicamente, ¿verdad? Porque creemos que ya hemos sido perdonados, pero si nos está diciendo Yahweh que es una fiesta a perpetuidad, significa que debemos de estar presentes en el día del perdón, para luego entonces estar preparados y entrar a la siguiente fiesta. ¿Cuál es? A la fiesta de las tiendas. A la fiesta de las tiendas, al tabernáculo, a como se le conoce, a la fiesta de los tabernáculos, en hebreo, Sukkot. ¿Y en qué mes se dan estas tres fiestas? En el mes séptimo. En el mes séptimo, En el mes séptimo hebreo. correcto. O sea, bíblico, Torah. Sí, porque no estamos hablando no estamos de julio, hablando de julio. de Que ninguna es el manera. séptimo mes gregoriano. Fíjate bien, la primer fiesta se celebra en el mes del Aviv, que es el primer mes torático. Luego nosotros, la segunda fiesta, las tres fiestas de peregrinación, de esas vamos a hablar, que es Pesach, que es Pascua, número 2, Shavuot o Pentecostés, y número 3, Sukkot, que es tabernáculos. Son conocidas como las fiestas de peregrinación y también son las fiestas de las primicias. En estos tres tiempos es que nosotros presentamos las primicias delante de Yahweh. Entonces, la primera fiesta, Pesach, se celebra en el primer mes. Y fíjese, hay derramamiento de sangre. No estamos hablando de enero. No estamos hablando de enero. Ahorita estamos en diciembre y vamos a entrar al primer mes gregoriano. No estamos hablando de enero, el primer mes gregoriano. Es el primer mes torático. Ese primer mes comienza cuando hay cebada madura en Israel. Correcto. Es eso entre marzo y abril. Así es. Entonces, en el primer mes nosotros celebramos Pesach. En el segundo mes, luego contamos 50 días. ¿En qué mes nos corresponde entonces la siguiente fiesta? Caería en el tercer mes. En el tercer mes, fíjese bien, la fiesta de Shavuot se celebra en el tercer mes. Y luego las fiestas que nosotros estamos esperando para su cumplimiento profético son las del séptimo mes. Es importante y maneje estos datos pendientes, presentes en su cabeza. El primer mes, Aviv, hay derramamiento de sangre, hay contaminación con muerto. En el segundo mes, en el tercer mes, es la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés, y en el séptimo mes es la fiesta de Yom Teruah, o el día de trompetas, Yom Kippur, el día del perdón, y Sukkot, fiesta de tabernáculos. Ahora, hay un verso que sí me gustaría que leyéramos, importantísimo, en Vaikra, capítulo 3, verso 17. En Levítico, capítulo 3, 17. Dice así: estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Tenemos otro mandamiento fuerte. Ninguna sangre. A muchas personas les gusta comer sangre, morcilla. Y grosura.
Y grosura también, la grasa. La grasa bien tostadita, que crujiente que es. Pero mire lo que está diciéndonos allí. Es un estatuto perpetuo. No debemos de comer ni grasa ni sangre. Es un juká, un estatuto a perpetuidad. Entonces, volvamos a lo que estamos leyendo sobre la vaquilla roja. Antes, un poquito, Ajá. hoy en la mañana una persona me preguntaba acerca de los flecos que usamos en la ropa, de donde va el cordón azul. Entonces le explicaba yo que la palabra lo establece en el libro de Números. Así es. Y le pregunté que si se me podía recitar los 10 mandamientos. No me los sé, me dice. Así tan directamente no me los sé, me dice. Pero dígame los que se saben. El primero que me dice, no matarás. No sé, la mayoría de las personas tienen en la mente ese. Pero son 10 palabras que ya me los dejo ahí. Y yo se las recité entonces en ese momento y me dice, ¿y ustedes por qué se enfocan tanto en eso? Me dice. Imagínate. Oye, ¿y por qué solo me tengo que enfocar en unos sí y en otros no? Si es todo eso, los 10 son los que dictó Yahweh. Correcto. Entonces está Correcto. diciendo estatuto perpetuo. Es muy importante que entendamos esto. El Antiguo Testamento es nuestra base. Y de todo el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros es lo fundamental. Correcto. Todo lo que nosotros estudiemos, tenemos que venir a comprobarlo aquí. Los creyentes en Berea, cuando Pablo hablaba, ellos no tenían ningún Nuevo Testamento. Nada. Ellos donde venían a confirmar si lo que Pablo estaba diciendo era correcto, era a estos primeros 5 libros. Correcto. Entonces, si usted quiere comprender las Escrituras a cabalidad, tiene que estudiar estos primeros 5 libros y considerarlos como lo que son, la base fundamental de nuestra fe. Toral. 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 ¿Por qué a la Torah no la vemos como que es toral? Irónicamente, de ahí es donde viene. Ok, entonces si volvemos ya con esto, que nos damos cuenta que la palabra estatutos está ligada, cuando lo leemos en hebreo, está ligada a perpetuidad, nos daremos cuenta que este capítulo 19 también está ligado a perpetuidad. Entonces, habíamos leído que se tiene que escoger una vaquilla roja, una vaca bermeja, que no haya llevado yugo, nunca, que nunca haya estado bajo esclavitud, que nunca haya estado sometida. A eso se refiere, ¿verdad? Y que Eleazar, fíjese bien, no la va a hacer el sumo sacerdote Aarón, sino que lo hace Eleazar, que es el que le va a suceder a Aarón, la va a degollar fuera del campamento. Todos los sacrificios de los que nos habla Levítico, Baikra, todo el libro de Baikra, se hacen dentro del templo, en el altar del holocausto, y en el altar del holocausto, como tiene 4 esquinas, se hacen, dependiendo qué sacrificio sea, en las diferentes esquinas del altar. Pero esta vaquilla roja se hace fuera del templo, se hace en el pasillo de los sacerdotes, se llamaba. ¿Y qué nos sigue diciendo? Verso 4. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne, y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua,
también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Ok, entonces aquí estamos nosotros aprendiendo sobre el ritual. Es importantísimo que nosotros conozcamos estos rituales para que identifiquemos lo que haya de estar sucediendo en los tiempos que van a venir. Recordemos que la bestia va a tener su sumo sacerdote y todo el mundo le va a creer, va a tener su Mashiach. Porque irónicamente nosotros hemos idolatrado la palabra Mashiach o la palabra Mesías. Creemos que un Mesías es ser Dios y no es así. Mesías significa ungido. Eso es lo que significa. No significa que es Dios, que es Yahweh, que es un Elohim. De ninguna manera. Mashiach o Mesías, aún Cristo significa ungido. Eso es lo que La palabra significa. Cristo. La palabra no Cristo. es nombre. No es nombre, es cierto. Es que no es nombre, lo hemos asociado con nombre. Cuando dice ahí está Cristo, o sea, lo asociamos con nombre, No. pero no es nombre la palabra Cristo. Es una característica. Cristo es la forma griega para decir ungido, pero es nada más un ungido. Luego Mashiach es la forma hebrea de decir ungido. A eso es que se refiere, pero no significa que a un ungido nosotros lo debamos de adorar. Pregunto, el primer Mashiach, el primer ungido que hubo, de acuerdo a la Torá, en el libro de Levítico, ya lo leímos, que era Aarón y sus hijos, ellos fueron los ungidos por Moshe. Ellos eran los Mashiachim, los Mesías. Eso es lo que nos está diciendo la Torá. ¿Y alguna vez se adoró a Aarón? ¿Solo porque era el Mashiach? ¿Verdad que no se adoró? Es la comprensión que se tenía. Así es. Es similar como cuando la parábola del buen samaritano, que el sacerdote y el levita pasaran de lejos. Pero como ignoramos la Torá, ignoramos que estas dos personas, si miran a alguien allá tirado, no saben si está muerto. Y si está muerto, y ellos se acercaban, iban a contaminarse y quedar inmundos por 7 días. O sea que no podían ir a servir. Correcto. Pero dentro de la iglesia jamás se nos enseñó, solo se nos dijo, pasó un sacerdote, lo miró de lejos y se apartó. Hipócritas, Pasó un decían. levita, lo vio de lejos y se apartó. Hipócritas. Ay, qué malos. Vieron al hombre tirado y nadie le ayudó. No le pudieron Pero ayudar. Es que desconocemos Torah. El celo que hay por la Torá. Jamás sabía yo que acercarse a un muerto era contaminación No. y era Abominable. abominable a Yahweh, y eso significaba 7 días fuera del campamento. Correcto. Entonces, tanto el sacerdote como el levita son dos personas que sirven dentro del templo. Así es. Entonces, no sabían si estaba muerto. No podían contaminarse. Así que, si hemos visto con malos ojos tanto al sacerdote como al levita, debemos de cambiar nuestra perspectiva hacia ellos, porque ellos están sirviendo a Yahweh. Exacto. Están sirviendo a Yahweh, pero se nos enseñó a verlos. Tienen el aceite, el sacerdote tiene el aceite de la unción derramado sobre su cabeza. No se puede contaminar. Y Aarón, es un Mashiach. terriblemente, Aarón no podía salir Ni siquiera del templo, del templo, correcto. del área del El templo. sumo sacerdote. Pero como era un Mashiach, tampoco se le podía adorar, a pesar de que fue el primer Mashiach, el primer Mesías, el primer Cristo, poniéndolo en lenguaje griego. Ungido, El ungido. que se derramó aceite sobre él. Correcto. Eso es lo que significa. ¿Entendemos esa palabra? Creo que hay que romper con tanta idolatría que se nos ha enseñado a través de los tiempos. Porque la palabra Mesías no significa que es un Dios. La palabra Mashiach no significa que hay que adorarlo. Significa que tiene aceite de unción sobre su cabeza. Eso es lo único que significa. Entonces, ya vimos cuál en es el aquel ritual. pasaje de Isaías que Yeshua habló, dice
el Espíritu de Yahweh está sobre mí y me ha ungido. Pero él está citando al que lo dijo, a Yeshayahu. Entonces, Yeshayahu, Isaías, era el ungido. También. Así es. Y Ciro, que pagano. que era un rey, Yahweh dice, mi ungido. Y en hebreo dice, mi Mashiach. Entonces, si nosotros leemos la Torá, empezamos a estudiar las escrituras como debemos, entonces debemos de cambiar estos conceptos de idolatría arraigados en nuestro corazón, porque nos están desviando del conocimiento de Yahweh. Entonces, si nosotros estamos viendo que Mashiach es un ungido, estamos viendo que es Isaías, y es más, los primeros libros, los primeros capítulos del libro de Isaías, sí se sabe que son de él, que le pertenecen a él, mas los últimos no se sabe a ciencia cierta de quién son. Y ese está en ¿qué capítulo? En el 60, 49. Vamos a buscarlo. Entonces no se sabe a ciencia cierta. Y si lo dijo Isaías, entonces él dice, el Espíritu de Yahweh está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y Yahshua está citando el libro de Isaías. Eso es lo que está haciendo Yahshua. Así como hoy nosotros estamos citando el libro de Moshe. No es que estamos diciendo, el Espíritu de Yahweh está sobre mí por cuanto me ha ungido. Estamos citando el libro de Isaías en este caso. Ungido. Vamos a ver, ¿dónde está para que no vayamos a malinterpretarlo? Está en Isaías 45:1, que es donde Ciro. dice lo de Ciro. Cautivos. Entonces, si nosotros en el 61, la Ruach de Yahweh, el Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Y usted sabe qué es buenas nuevas? Evangelio. Lo que se nos enseña a nosotros. O sea, desde el Tanakh, desde el Antiguo Testamento se viene predicando el Evangelio. Fíjese que yo creía que el Evangelio se comenzó a predicar hasta después de que Yahshua había sido sacrificado. Pero podemos ver que a Abraham se le dieron las buenas nuevas, el Evangelio, y también Isaías salía a predicar el Evangelio. Correcto. Entonces, Isaías está viviendo una época tan difícil porque la casa de Judá está siendo oprimida y está siendo llevada cautiva. Entonces él está trayendo palabras de aliento, palabras de restauración a la casa de Judá para que regrese a casa, para que regrese a la Torá. Entonces, volviendo al capítulo que estamos estudiando, el capítulo 19 del libro de Bamidbar, de Números, recordando el ritual de la vaquilla roja. ¿Por qué se debe de realizar este ritual? Ya vimos que lo hace el Cohen, no lo hace el sumo sacerdote, sino que lo hace el sacerdote Eleazar, que es el hijo del sumo sacerdote, de Aarón. ¿Y por qué lo hace él? Porque el sumo sacerdote no podía salir. No podía salir del templo, es fuera del templo. Pero si nosotros leemos 2 capítulos anteriores, nos vamos a dar cuenta de que Aarón tuvo que salir con su incensario porque la ira de Yahweh había sido provocada hasta lo sumo. Y con la mortandad con la rebelión. Recuerda, lo vimos la semana pasada. Sí, entonces Moshe le dijo a Aarón, sal con tu incensario porque la mortandad ha comenzado. Y dice las escrituras que Aarón corrió entre vivos y muertos. Entonces, ¿qué sucedió con Aarón? Sigamos estudiando el capítulo 19 para que nos demos cuenta. En ese momento perecieron 14.700 personas. ¿Por qué hubo tanta mortandad? Porque ya Yahweh había dicho anteriormente que cuando la persona pecare, no por hierro, sino de manera soberbia,
contra Yahweh. Y recordemos que estaba Coré, Datán y Abirán de manera soberbia, altivos contra Moisés y contra Yahweh, contra Aarón. Correcto. Entonces Yahweh dijo, para esto no hay remedio, no hay animalito que valga. Nada. Ellos, su propia vida, murieron ellos e hicieron que perecieran 14.700 personas más. Así es. Que levantaron su servicio y dijeron, ustedes nos han traído aquí a morir a este desierto. Así es. ¿Qué se creen ustedes? Eso es pecar con soberbia y ahí no hay opción a nada. Yahweh dice, Y fíjate bien que la Torah en el capítulo anterior de ese, es como en el 17, en el 16 es lo de la rebelión, en el 15 está explicándonos que cuando se peca por soberbia, nada, ningún animal puede hacer expiación, ni puede traer a reconciliación o puede aplacar la ira de Yahweh. ¿Qué fue lo que aplacó la ira de Yahweh en esta ocasión? Incienso. No hubo derramamiento de sangre. para nada. Para y paró la aplacar mortandad. y paró la mortandad. O sea, ese día Yahweh hubiera Arrasado con exterminado todo. a todo Israel. Y recuerda que ya tenían sentencia de muerte. Ya ellos tenían sentencia de muerte porque habían sido rebeldes a Yahweh. No le habían creído. Cuando Yahweh dio la orden, entren y tomen en posesión la tierra que yo se las di, y ellos dudaron y vieron a los gigantes. Entonces Yahweh dijo, por cuanto ustedes no creyeron en mi palabra, los voy a matar. Entonces ya ellos tenían sentencia de muerte. Independientemente se rebelaran o no se rebelaran, ya tenían sentencia de muerte y Yahweh iba a cumplir su palabra. Pero en ese momento lo que aplacó la ira de Yahweh fue incienso. Significa que no necesitamos derramamiento de sangre para perdonar nuestras vidas, para expiar nuestras vidas. No lo necesitamos. Yahweh dice, yo no quiero sacrificios, yo lo que quiero es obediencia. Eso es lo que Él está esperando de nosotros. Entonces, retomando, leímos que tiene que ser muerta fuera del campamento, fuera del templo. Tiene que ser muerta o sacrificada enfrente del Cohen Eleazar, y Eleazar queda inmundo hasta la noche por haber sacrificado este animal, y también el que lo está quemando queda inmundo hasta la noche. Que sigue diciéndonos, verso 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio. Y la guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Imagínate, esto es otra forma para perdonar pecados, para expiar nuestros pecados. Eso significa la palabra expiar. Expiar significa, no es perdonarlos, a quedar completamente limpios. Expiar viene de la palabra kippur hebreo, que viene de la palabra kapar, que significa cubrir pecados. Eso es lo que significa. Entonces, mientras nosotros hacemos una expiación de este tipo, lo que estamos logrando es que sean cubiertos nuestros pecados, porque el único día que realmente son borrados, desaparecidos nuestros pecados, es el día de jubileo, es en el año del jubileo, que es cada 50 años, porque lo dice la Torá y es toral. No va a cambiar. Entonces, en el día de Yom Kippur del año 50 es cuando nuestros pecados son realmente borrados. Por 49 años han sido expiados, cubiertos, y ahí están 49 años de nuestros pecados. Hasta el año 50 es que ellos son borrados. Por eso es tan importante celebrar la fiesta de Yom Kippur, porque no sabemos cuándo será el año 50. En nuestra manera de haber sido enseñados, se nos enseñó que cuando Yahshua fue sacrificado en el madero y su sangre fue derramada ahí, se nos perdonaron todos nuestros pecados. Entonces ahí se contradice lo que nos dice la Torá, que la fiesta de Yom Kippur es a perpetuidad. Y todavía se nos enseñaba que Él perdonó mis pecados pasados, mis pecados presentes, futuros. Entonces, ¿cómo quedamos ahí con esto? El otro día conversaba con alguien y me decían, en relación al Nuevo Testamento, y me decían, sí, pero yo le creo al Hijo. El Hijo fue enviado.
Entonces le digo, ¿cómo es posible que un hijo venga a contradecir las órdenes de su padre? ¿Usted permitiría que su hijo venga a cambiarle sus órdenes? Me dijo, no. Entonces, ¿por qué Jesús sí puede contradecir las órdenes que ya estableció Yahweh? Entonces, no es posible. Entonces me dice, no me dio una respuesta y me dice, pero Él y el Padre son uno. Si realmente fueran uno, no habría contradicción. Y tampoco me dan respuesta. Porque si el Padre y el Hijo son uno, que eso no se da, es cierto, yo tengo los genes en mi sangre de mi padre, pero él y yo no somos uno. Podemos pensar de forma similar, los esposos también. Tampoco, no es correcto, esa palabra es unidad. El día, ¿cómo dice el verso? Porque serán una sola carne, serán unidad, pero cada uno de ellos sigue con su... Nosotros somos individuos, porque pensamos de formas diferentes, pero cuando tenemos una relación de pareja, llegamos a ser unidad, respetando nuestra individualidad. En este punto es bien importante prestar atención, porque usted, amigo creyente, evangélico, católico, que hemos sido instruidos por decenas de años, centenares de años, o sea, esto nos viene a botar un montón de conceptos que hemos tenido. Quiero que mire y analice en el libro de Ezequiel. Desde el capítulo 40 habla acerca de ese nuevo templo donde Yahweh va a habitar. Y en el verso 17 del 45, del capítulo 45, dice que al príncipe corresponderá dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, lo que hablábamos en Levítico 23. ¿Esto está hablando del milenio? Esto está hablando de cuando ya baje la ciudad santa, se asiente en la tierra y Yahweh dice que inunda ese templo con su presencia. Eso no existe todavía, ¿verdad? Porque en la tierra no hay ningún templo en la cual la presencia de Yahweh haya descendido y habite en ella. No. Dice que al príncipe le va a corresponder dar holocaustos, sacrificios en todas las fiestas solemnes. Pero se nos enseñó que ya no habían fiestas. ¿Cómo es posible que después del sacrificio de Yahshua volvamos de nuevo a tener más sacrificios? Entonces, ¿no es que era el sacrificio perfecto? Porque dice que al príncipe le corresponde sacrificar en las lunas nuevas, en las fiestas solemnes, en los días de reposo, en Shabbat, y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación. ¿Qué es expiación? Kippur. Es ofrenda por pecado, pero no se nos habían ya perdonado todos los pecados. ¿Y por qué ahora en el futuro vuelve de nuevo Yahweh con esto? O sea, medite, razone. Creemos que usted es una persona muy pensante. Piense. Si ya hubo un sacrificio y se nos enseñó que era perfecto y para siempre, ¿cómo es posible que en el libro de Ezequiel vuelven de nuevo los sacrificios? Entonces, tenemos ¿y es donde vive Yahweh? Pablo hacía escribió y le daba la recomendación a sus discípulos y le decía, renovemos nuestro entendimiento. Y es tiempo de entrar a esa renovación para que nosotros realmente aprendamos a conocer Torah. ¿Por qué se está dando esto ahorita? Porque estamos en el 6º día, en el 6º milenio, y hay doble porción de maná, hay doble porción de alimento, y por eso es que tenemos que recoger todo este alimento para prepararnos para el 7º día, cuando ya esté el príncipe, el Mashiach, gobernando. Pero fíjese bien, este príncipe tiene que ofrecerle sacrificios a Yahweh. No es que lo vamos a adorar a él, ¿o sí? Ni que se va a sacrificar él. Ni que se va a sacrificar O sea, él. Es de estudiarlo. Sí, porque de ninguna manera aún a este príncipe nosotros podemos adorarlo. Al príncipe, al Mashiach, que va a estar gobernando todo un milenio,
no se le puede adorar, porque él está sujeto a la voluntad de Yahweh. ¿Recuerdas cuando Yahshua fue tentado Ajá. y le ofreció todos los bienes, las riquezas de toda la tierra? Yahshua le dijo, vete de mí, porque no tentarás al Adón tu Elohim, solo a él lo servirás, solo a él lo adorarás. Solamente a Yahweh. A Yahweh. Ok, sigamos entonces, capítulo 19 de Números, verso 12. Al tercer día se purificará con aquella agua. Bueno, no leímos el 11. Oh, ok. ¿Qué dice el 11? Oh, sí. Mira, el 10 es interesante. Ok. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Y mira, y para el extranjero que mora entre ellos. Au. La iglesia se ha autodenominado gentil, no judía. Que no pertenece al Que pueblo no, de Israel. que no pertenece a los judíos. Entonces viene a ser un extranjero. Pero Yahweh dice que solo tiene una casa. O sea, un solo pueblo. Al que cree y dice que cree en el Dios de Israel, se le aplica este mandamiento. Porque dice que es de la fe y que Abraham es el padre de la fe y que todos los que somos de la fe somos hijos de Abraham. Entonces es para todos aquellos que hemos creído y que nos agarramos de la fe de Abraham y decimos que somos descendientes de Abraham por la fe. Nos aplica, aunque seamos extranjeros. Correcto. Y ahí dice Está el verso claro. 11, el que tocare el cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Wow. Era lo que les decía antes. Antes yo no sabía que estar en un cementerio, estar en una vela con el cadáver ahí, es una contaminación. Lo que se nos había dicho, elegido. Elegido. ¿Qué era eso? A saber, pero ahora sí tenemos entendimiento que la palabra dice que hay contaminación. Correcto. 7 días. Y 7 si Yahweh lo dice, así es. Es toral. Es toral. ¿Cómo sigue diciendo? Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo. Wow. Sigamos leyendo y después vamos a regresar a este verso 12, importantísimo. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Yahweh contaminó, y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Pero tú me dirás, o la gente dirá, sí, pero no se puede hacer la vaquilla roja, porque lo tiene que hacer alguien al nivel de Eleazar. Tiene toda la razón. Nadie puede venir a ofrecer el sacrificio de la vaquilla roja, nadie, porque no está permitido. Pero sí tenemos agua. Hoy en día hemos interpretado el agua como la Torá. Sí, es importante purificarnos con agua, que es la Torá, pero también, así como hacemos bautismos, que la palabra correcta es purificaciones, la palabra bautismo viene de la palabra baptis, griega, que significa teñir una prenda. Imagínense que más bien usted cuando va a un bautismo va a teñirse en lugar de purificarse, va a teñirse. Hagamos mejor purificaciones. Entonces, cuando nosotros venimos y entendemos que tenemos agua, debemos de hacer este ritual de purificación al tercer y séptimo día, porque es toral. Aunque no lo entendamos. Aunque no lo entendamos, pero ya vamos a verlo por qué nos están diciendo que debemos hacerlo. ¿Qué sigue diciéndonos? Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. En hebreo dice Sot ha-Torah. Esta es la Torah, o sea, no cambia. Esta es la ley. Para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Cuando vamos a una vela, ha muerto alguien y vamos a la sala de velación y entramos en el mismo lugar donde está el cadáver, quedamos inmundos por 7 días. Correcto. No estamos tocando el cadáver. No. El cadáver está ahí y nosotros entramos a la misma tienda donde está. Y ahora imagínate
lo que significa llevar un muerto a un templo, a una iglesia. Contamina el templo. Entonces, volviendo al verso 12, que les había dicho que regresáramos, siga estudiando este capítulo porque es crucial. Entonces, él dice que se purificará al tercer día con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Y es importante por eso que nosotros aprendamos a celebrar las fiestas. Se lo dije anteriormente, en el primer mes hubo contaminación por muerto, en Pesaj, en Pascua. Todos nosotros somos culpables del derramamiento de sangre de un hombre de hace 2000 años. Porque hemos aprendido, hemos conocido, nos han enseñado de que Él murió por mis pecados. Entonces, si usted cree que Él murió por sus pecados, usted es culpable del derramamiento de esa sangre. Por consiguiente, está inmundo de muerto. Hay derramamiento de sangre en Pesaj. Así que nos dice las Escrituras que tiene que presentarse y purificarse al tercer día. Y esto es en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés. Si nosotros leemos en Éxodo capítulo 19, nos dice que por 3 días tiene el pueblo que estarse purificando, limpiando, lavando sus vestiduras, e incluso dice, ni tocarás mujer, para que no se contaminen, porque al tercer día se va a presentar Yahweh y nos va a entregar Torah. Entonces, al tercer día, en la tercera fiesta que es Shavuot, nosotros debemos purificarnos, hacer la primera purificación por la sangre derramada en Pesaj, en Pascua. ¿Por qué debemos de hacerlo? Porque al séptimo día, ¿qué fiestas son las que se celebran en el séptimo día? Yom Kippur, Yom Teruah. ¿En el séptimo mes? En el séptimo mes, Yom Teruah, el día de trompetas, Yom Kippur, el día de expiación, y Sukkot, que es cuando nosotros vamos a habitar con el Mashiach. Si nosotros no practicamos la fiesta y no nos purificamos en el tercer día, en las fiestas de Shavuot que se dan anualmente, nosotros no vamos a tener derecho para entrar entonces a tabernaculizar, a habitar en tiendas con nuestro Mashiach y servir a Yahu, nuestro Elohim, por este milenio de Shabbat que se viene ya cerca. Interesante. Dice Yahweh, 3 veces al año se presentarán ante mí. En las 3 fiestas estas hay que hacer purificaciones. Correcto. Hay que lavarnos con agua. O sea, el bautismo, según lo hemos entendido, solo se hace una vez y ya estuvo. Pero no, Yahweh es todas las veces que haya fiesta. Amén. Porque salimos al exterior y nos contaminamos. Así es. De cualquier cosa. No sabemos si alguien viene de un cementerio, de un hospital, está en contacto un enfermero, un doctor con muertos, ya nos contaminamos. Así es. Y no es que vamos a hacer ahí que quisquilloso. No, es Torah. Es Torah. Es Torah. Por eso le dije al principio, la escritura, los primeros 5 libros de la escritura, en la Torah, es el fundamento de nuestra fe. Amén. Bueno, hemos llegado al final. Deseamos muchas bendiciones para todos ustedes. Yahweh les bendiga y les guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre sus vidas y tenga de sus vidas misericordia. Amén. Yahweh alce sobre sus vidas sus rostros y ponga mucha paz. Amén. Shalom, shalom. Shalom, bendiciones. Yahweh, Yahweh, ven a tu amada Israel. Yahweh,